Mi nombre es Nieves González, soy psicóloga clínica y trabajo por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres. Doy las gracias al Ayuntamiento de Almodóvar del Río, a la Concejalía de Igualdad y especialmente a mis compañeras del Centro de la Mujer, del Centro Municipal de Información a la Mujer, por haber confiado en mí para hablar de esta temática, cuál es el proceso de la violencia de género en la adolescencia. Muchas gracias también a todas las personas a quienes esta temática les resulta o les suscita el suficiente interés como para dedicarles un rato de su atención y ojalá de su reflexión. Desde los años 90 se han ido sucediendo muchos y variados planes de actuación, pero legislativamente es en 2003 cuando se dicta la ley que regula las órdenes de protección. Es, por tanto, en 2003 cuando aparece el primer dato oficial sobre mujeres asesinadas por violencia de género. Estos datos los facilita la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Es cierto que tanto el INE como el Instituto de la Mujer tienen datos estadísticos desde 1999, pero al no contener exactamente la misma información, no se pueden cruzar los datos ni establecer comparativas. De las estadísticas de los últimos 9 años podemos extraer datos como los siguientes. En primer lugar, que el número de chicos varones de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años investigados por violencia de género se ha triplicado, que el número de casos de chicas menores que sufren violencia de género se ha multiplicado por 10. Aumenta exponencialmente el número de menores con órdenes de protección y una cuarta parte del total de las víctimas mortales tenía menos de 30 años. Datos todavía más recientes que corresponden a la macroencuesta de violencia contra la mujer que se ha realizado por la Delegación de Gobierno en 2019 y cuyos datos han salido hace apenas unas semanas, indican que el 80% de las mujeres entre 16 y 24 años han tenido alguna vez en la vida o todavía tienen pareja. De estas mujeres entre 16 y 24 años han sufrido violencia física y sexual un poco más del 19% frente al 14% de la violencia física y sexual que han sufrido las mujeres mayores de 25 años. Con respecto a otro tipo de violencia, todo tipo de violencia psicológica, el 46% de las mujeres entre 16 y 24 años la han sufrido frente al 31% de mujeres mayores de 25 años. Es decir, vemos que los porcentajes son más elevados en las mujeres menores de 24 años que en las mayores. Y aquí cabe la pregunta, la juventud es cada vez más machista, ejercen más violencia? ¿Hay ahora más violencia que antes? Bueno, pues la respuesta rápida es no lo sabemos. Caben ciertas hipótesis, como por ejemplo que efectivamente las mujeres jóvenes sufran más violencia que el resto de las mujeres. Esto indicaría un retroceso, implicaría que estamos haciendo mal y que algo está fallando en la educación de los hombres y las mujeres jóvenes. Otra hipótesis sería que las mujeres jóvenes hablen de la violencia con más naturalidad que las mujeres de más edad. También puede ser que identifiquen como violencia comportamientos que las mujeres más mayores, por no haber recibido tanta información y educación afectivo-sexual, es decir, comportamientos que ellas no consideran como violencia, las más jóvenes. Esto indicaría que cada vez hay mayor conciencia sobre esta lacra y que la violencia de género se está detectando más porque hay una mayor sensibilización.
Lo que sí sabemos es que hay un incremento de las denuncias. El momento actual no es diferente a lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia. Cambian las circunstancias, pero no los hechos ni la violencia como parte de los mismos. No basta luchar contra los resultados de la violencia, sino que hay que trabajar para erradicar sus causas. Es necesario trabajar desde la raíz y por todo eso es prioritario tomar conciencia sobre la importancia de continuar trabajando con y por los chicos y las chicas adolescentes para así prevenir el establecimiento de relaciones no igualitarias que, como vamos a ver, son el germen de la violencia de género. Mirad, mientras que en la infancia los niños y las niñas tienen como referentes para su aprendizaje a los adultos, a sus padres, a sus madres, al profesorado, a los adultos en general, en la adolescencia estos referentes se van quedando de lado y va cobrando importancia la relación de los amigos y de las amigas, es decir, del grupo de iguales. Las relaciones entre adolescentes tienen un gran peso afectivo y emocional. Sus iguales van a ser los nuevos referentes para empezar a compartir y a resolver las dudas y los problemas cotidianos. El grupo de los iguales conforma, por tanto, un espacio de aprendizaje y de formación de la personalidad donde van a poner en práctica y se van a ir modelando, por ejemplo, habilidades sociales con los roles de género y los estereotipos sexistas que pueden existir en este grupo en el que se han incorporado o al que pertenecen. Se adquieren o se aprenden también valores sobre la competitividad, tales como el liderazgo, el poder, la necesidad de destacar, de tener su propia identidad, de tener su propia voz, valores sobre solidaridad, el individualismo, el altruismo. Y además el grupo en la adolescencia es también un espacio y un tiempo de aprendizaje sobre la intimidad. Es decir, se conoce el propio cuerpo, se conoce el cuerpo del otro sexo, las relaciones afectivas, la orientación sexual, etc. Es, por tanto, una etapa cargada de contenido para configurar aspectos importantes de la personalidad de la futura persona adulta. Decíamos hace un momento que era necesario prevenir el establecimiento de relaciones no igualitarias porque son el germen de la violencia de género. ¿Y qué tiene que ver la violencia de género con la desigualdad? ¿O qué tiene que ver la violencia de género con las relaciones no igualitarias? Bien, pues en principio la violencia de género se sustenta en el ejercicio de relaciones de poder donde hay alguien que domina y alguien que sufre ese dominio. En la violencia de género, quien domina es el hombre por el hecho de ser hombre y quien es dominada es la mujer por el hecho de ser mujer. Es cierto que puede haber violencia de mujer a mujer, de hombre hacia hombre y de mujer hacia hombre. Y en realidad eso es violencia, pero no se denomina violencia de género. Para que exista violencia de género es necesario que sea de un hombre hacia una mujer y además que haya existido o exista una relación sentimental o análoga de afectividad. Sabemos que la violencia de género no se produciría si no existieran las desigualdades de género, si la realidad social otorgara el mismo reconocimiento, las mismas posibilidades de acceder a los derechos, a los servicios, al espacio público, a las mujeres que a los hombres. Si la cultura, las religiones o las ciencias no hubiesen justificado o difundido una imagen de inferioridad de las mujeres, o si a través de la educación estas desigualdades no se hubieran transmitido generación tras generación. Por lo tanto, la violencia de género no se produciría si no estuviéramos en una sociedad androcentrista o patriarcal, es decir, si no existiera el machismo. Machismo, como sabéis,
es una ideología que implica actitudes, creencias, conductas de prepotencia, de superioridad de los varones respecto de las mujeres. Y aprovecho para definir el feminismo, que no es lo contrario de machismo, como un movimiento cuya ideología tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Por tanto, la violencia de género existe porque persisten las situaciones de desigualdad. Así lo recoge la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que entre otras cosas dice: se considera violencia de género aquella que como manifestación de la desigualdad de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre éstas por el hecho de serlo. Es decir, se remarca, como vemos, la desigualdad y las relaciones de poder en la violencia de género. Vamos a centrarnos ahora para identificarla cuáles son las características generales de la violencia de género. Bien, en primer lugar, la violencia se sufre, es sufrida, y el abuso es sufrido por parte de una persona con la que tenemos la expectativa de tener un proyecto de vida, de la cual se espera recibir respeto, amor, apoyo. Otra característica es que la violencia se presenta de forma discontinua y no es predecible por parte de la víctima. Se suele iniciar desde comienzos de la relación, en el mismo noviazgo, y hay situaciones de riesgo o de mayor vulnerabilidad, como puede ser durante el embarazo, unos meses después del parto y otras muchas. La violencia de género, en la violencia de género, la violencia es instrumental, es decir, es un instrumento o una herramienta para lograr unos objetivos, que son el dominio y el control para asegurarse el poder y la desigualdad. Es decir, la finalidad no es hacer daño, no es dejar coja a mi pareja. El objetivo es ejercer el dominio, porque esto le da poder y privilegios a él. El que ejerce la violencia tiene una imagen pública normal y en muchas ocasiones incluso una alta credibilidad y un buen reconocimiento social. Se le va a considerar un buen ciudadano, un buen vecino, un buen trabajador, lo cual dificulta a la mujer ser consciente de que esa relación de violencia puede existir. La sociedad, además, invisibiliza esta violencia, excepto ya en las formas de agresión más grave, es decir, en los medios de comunicación y en las estadísticas oficiales solo aparecen las mujeres asesinadas y no se visibiliza todo el sufrimiento que ha habido antes. Otra característica es que socialmente se responsabiliza y se culpabiliza a la víctima de la violencia sufrida. Fijaos qué injusticia. Es como si un terrorista pone una bomba y se culpabiliza a las transeúntes por pasar por ahí. Esta violencia causa daños a distintas dimensiones de la persona que lo está sufriendo, daños físicos, psicológicos, sociales, patrimoniales, y no solamente a la persona que lo está sufriendo, sino también a la familia, a la sociedad. Se considera un problema de salud pública. Esta violencia de género va anulando la personalidad de la víctima y genera una fuerte dependencia emocional hacia quien la ejerce. En muchas ocasiones es difícil entender por qué una mujer continúa en una relación en la que está siendo maltratada. Bien, pues esto es porque se genera una dependencia emocional que disminuye los recursos psicológicos y personales para poder salir de ella. Hay distintos ejemplos que hacen gráfica esta situación, pero el más clásico es el de la rana.
Imaginaos que yo compro una olla, una cacerola grande, pongo agua a temperatura ambiente, pongo arenita, pongo unos juncos y meto ahí a una rana para que esté confortable, con sus limitaciones. Y esta cacerola la pongo sobre un fuego cuya temperatura va avanzando muy paulatinamente. ¿Qué ocurre? La rana está confortable en principio y como es tan paulatino el aumento de la temperatura, se va atemperando, se va aclimatando, va normalizando, se va adaptando a esa situación. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que la temperatura ya sobrepasa lo que la rana puede aguantar y la rana intenta dar el salto, le resulta imposible porque sus extremidades, sus recursos personales ya no favorecen el que pueda salir de esa cacerola. Otra característica de la violencia de género es que tiene un origen y una motivación sociocultural, lo hemos dicho antes, es decir, el androcentrismo, la discriminación de género, las desigualdades de género y el patriarcado. Todo esto se pueden utilizar como sinónimos. Bien, pues esta violencia se aprende a través de la imitación y la asimilación de modelos y se mantiene por falta de rechazo social. Esto es importante porque cuando en una pareja existen hijos, en muchas ocasiones ella dice es que no puedo romper la relación porque no quiero que mis hijos sean paganos de esto. Bien, los hijos y las hijas están viviendo esta situación y van a aprender modelos, van a tener modelos y van a tener unos referentes que van a estar ahí siempre para después ellos solucionar los problemas mediante el control, la agresividad, etc. Y además se mantiene por falta de rechazo social. En muchas ocasiones, cuando en el grupo de iguales, en los adolescentes, pues alguien cuenta un chiste que denigra a las mujeres, un chiste sexista, o que trata de una forma violenta a su pareja, en muchas ocasiones se le ríe la gracia. Es absolutamente necesario que haya un rechazo social para la disminución de este tipo de conducta. Y la violencia de género no se ciñe a un colectivo, sino que cualquier mujer sin distinción puede sufrirla. Vamos a ver ahora cómo es el proceso de la violencia de género. En primer lugar, vamos a dejar este cuadro y voy a ir describiendo cada uno de los aspectos, pero a grosso modo diríamos que el proceso de la violencia implica un aislamiento, control y prohibiciones y desvalorizaciones, y esto ya va asentando, configurando un sistema de dominio y de control en el que ella va aprendiendo qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer para conciliar, para intentar que todo vaya lo mejor posible, que no haya broncas, que no haya enfados. El maltrato psicológico implicaría ya en gritos e insultos, desprecios, humillaciones, acusaciones, amenazas, intimidación, maltrato ambiental, que ahora lo veremos, maltrato económico, chantaje emocional, abuso sexual, y esto va increciendo, implicaría después el maltrato físico, desde zarandeos, pellizcos, empujones, tirones de pelos, pasando por tortas, puñetazos, patadas, quemaduras, violaciones, etc. Vamos a ir desgranando cada uno de estos aspectos y vamos a empezar por el aislamiento, pero antes de verlo vamos a establecer dos premisas que son importantes. En primer lugar, tenemos que partir de la base que culturalmente llevamos metida en sangre, que se nos ha transmitido, y son los mitos del amor romántico, tales como que los celos se consideran una muestra de amor,
que el amor todo lo puede, que es algo mágico, que no se puede evitar, que las personas pueden cambiar por amor, o el mito de la media naranja, es decir, creemos que estamos hechos la una para el otro, que somos almas gemelas, que nos complementamos. Y también cuando tenemos la creencia de que amar es sufrir, porque ya se han encargado los cuentos, la literatura, las teleseries, las letras de las canciones, etcétera, que el amor implica sufrimiento inicial, pero que luego se casan, son felices y comen perdices. Partiendo de estas premisas y también partiendo de unas expectativas utópicas, no realistas, tales como vamos a tener una relación especial, lo vamos a hacer todo juntos, me apoyará en todo, será una relación sincera donde no habrá secretos del uno hacia la otra, será una relación apasionada que satisfaga todos nuestros deseos cuando nos apetezcan. Partiendo de estas dos premisas, llegará el momento en el que, si por ejemplo él le dice a ella que quiere que estén solos, que sus amigas le caen mal, que vamos a irnos los dos juntos solamente, ella pensará, bueno, es normal que él quiera estar más tiempo conmigo, somos novios. Y ella se irá distanciando de sus amistades, que aunque la llamen, la insistan y estén pendientes, terminarán cansándose. Claro, como está cada vez más aislada, accederá a ir con los amigos de él cuando éste le diga, es que yo no te quiero ocultar, quiero hacer público nuestro amor. Cuando ella tenga alguna actividad extra, él intentará acompañarla hasta la puerta y a veces convencerla para que se quede con él. Y empezará a sentirse sola, a pasar más tiempo con él, rechazará ir a alguna excursión, alguna quedada, alguna fiesta, e irá cediendo para que todo vaya bien. Ejemplos de control y prohibiciones serían comentarios de él, por ejemplo, sobre la ropa de ella, sobre las actuaciones, aficiones, planes, como por ejemplo, eso te hace más gorda, con ese escote se te ve todo, yo contigo no voy así que se te ven los cachetes, te están mirando todos, tu novio soy yo y soy quien quiero disfrutar de ti. Y esto hará que ella vaya cambiando y readaptando su forma de vestir a lo que él dice. Se arreglará menos para evitar líos y cambiará cosas para que él no ponga mala cara o no esté mosqueado. Como no pueden tener secretos, por el mito del amor romántico que hemos dicho, pues accederá a pasarle el móvil cuando él se lo pida, le contestará de inmediato a los WhatsApp, le mandará fotos de dónde y con quién está, compartirá su ubicación, compartirá claves, quitará contactos de las redes sociales para que no la acuse de que es que no confía en él o que tiene cosas que ocultarle. Y ella lo justificará pensando, bueno, está tan enamorado que quiere saber de mí en todo momento, está muy pendiente de mí porque me quiere. Accederá también a enrollarse, a tener relaciones sexuales cuando él la amenace con ir a buscar el sexo con otras chicas o cuando le diga que no le quiere, que es una estrecha, que es una rara, que es una egoísta, irá accediendo. Al principio le dirá cosas preciosas que la hagan sentir especial, pero poco a poco aparecerán esas desvalorizaciones. Cuando vea que puede perder el control sobre ella, él se enfadará sin hablar, se enfadará con largos silencios, empezará con insultos, la desvalorizará, le gastará bromas pesadas sobre sus gustos, sobre sus amistades, sobre su aspecto en público, hablará mal de sus amigos o de sus amigas, utilizará miradas cortantes, etc. Y así se va produciendo una escalada en el maltrato. Cada vez habrá más discusiones y ella cambiará su estilo de vida, estará irascible, su estado de ánimo fluctuará,
sus padres y sus amistades se darán cuenta y empezarán a hacer alusiones sobre ella e incluso a cuestionarla, a culpabilizarla. Es que no hay quien te entienda, es que estás muy irascible. Los padres de él y los amigos de él también pueden percibir que tiene un tono y un trato inadecuado con su pareja, pero sobre todo estos últimos, los amigos, pueden incluso alentarlo y envidiarlo. Jo, es que la tienes comiendo de la palma de tu mano. Algunos, por supuesto, no todos. Como ella no tiene secretos para él y debido al aislamiento que ya hemos visto, pues se lo contará a su chico y él la apoyará y le dirá que es que su familia se mete en todo, que la trata como a una niña y cada vez que los padres la regañen o la castiguen, ella dará la razón a su chico y pensará que es que los padres no entienden la relación. Querrá creer ella que su situación no tiene nada que ver o no se corresponde con eso que le cuentan en el instituto sobre la violencia de género, que lo suyo es otra cosa, que es un amor especial y que lo que ocurre es que los demás no lo entienden y lo envidian. Generará expectativas mágicas de que ella le puede cambiar. Hemos visto como un mito del amor romántico. Generar expectativas mágicas, no realistas, de cambio. Ella, temiendo que su chico se vaya con otras o temiendo que piense que no accede a tener relaciones sexuales con él porque se acuesta con otros chicos o para que no la llame estrecha, que ya se ha encargado antes de dejárselo claro, pues accederá a hacer en la cama lo que él le pida, incluso a no ponerse el preservativo, aunque ponga en riesgo su propia salud y tenga que recurrir a la píldora del día después. Llegará el momento en el que ella diga no y él tendrá que elevar la intensidad de la estrategia. Dará un puñetazo en la pared, tirará el móvil, irá a toda velocidad en el coche o en la moto. Esto es maltrato ambiental. No la agrede a ella directamente, pero sí a cosas que hay en el ambiente que perturban la estabilidad de ella, que la bloquean, la atemorizan y la aleccionan. Llegará a darle un empujón, un pellizco, un tirón de pelos, una patada. Maltrato físico, va increciendo. Y la culpabilizará. Yo te agredo y tú tienes la culpa. Mira lo que me haces hacer, es que sacas lo peor de mí. Después la pedirá perdón y el ciclo comenzará de nuevo. Por tanto, la violencia de género no es algo que aparezca de pronto, es un proceso que va dejando a la mujer cada vez más confusa, más perdida, más aislada, más indefensa ante las conductas de control y dominio del maltratador. Va mermando los recursos internos de la víctima. Como hemos dicho, suele empezar en las etapas tempranas del noviazgo y es intermitente, paulatina y difícil de detectar porque incluye comportamientos directos y claros, pero también comportamientos sutiles, enmascarados, indirectos, mezclados con muestras de afecto y sentimientos amorosos. Estas conductas están invisibilizadas o justificadas también por los mitos del amor romántico y las ideas de pareja y amor que se han transmitido generación tras generación. Es fundamental entender que aunque no aparezca la violencia física, la simple presencia de conductas de desigualdad, de dominio, de control, que busquen la sumisión o el que ella ceda ante él, ya son manifestaciones tempranas de que en la relación se está instaurando la violencia de género. Hay una frase de Carmen Ruiz de Repullo, mi amiga, que me encanta, que dice que tenemos que deserotizar al chulo, al machito, al prepotente, al machista y erotizar al friki, a la persona capaz, al chico capaz de exteriorizar su ternura,
sus sentimientos, al chico capaz de respetar y de establecer una relación democrática con sus iguales y con cualquier persona. Hay otras características de la violencia de género en adolescentes y estas que os voy a nombrar han sido sacadas de un programa que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer, un programa de tratamiento grupal e individual de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género, mujeres desde los 12 hasta los 18 años que acuden al Instituto de la Mujer pidiendo ayuda por considerarse víctimas de violencia de género. Bien, pues desde 2012 hasta la actualidad se van sacando conclusiones y algunas de ellas quiero compartirlas con todos ustedes. En primer lugar, se ha detectado un gran uso de la violencia física, además de la violencia psicológica. El 65 o 70% de las menores atendidas en este programa han sufrido violencia física. Además, la violencia física se ha sufrido, hay mucha violencia física en público, al no poseer un espacio íntimo. Las mujeres adultas sufren esta violencia física más en el espacio privado, en la casa, en el hogar, cuando conviven con su pareja, es el espacio donde se puede producir la violencia. Sin embargo, en la adolescencia se produce en el espacio público. Hay un inicio muy temprano y una aparición rápida del proceso de violencia en la relación de la juventud. Y el ciclo de violencia es también muy rápido en el sentido de que se producen muchas rupturas y muchas reconciliaciones. Hay una menor dificultad, afortunadamente, para romper la relación en las mujeres jóvenes que en las adultas. Existen muchos comportamientos de control fuerte y estricto y se usan mucho las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, para este control, el aislamiento y las desvalorizaciones. Las adolescentes interponen menos denuncias que las adultas y muchas de las víctimas no reconocen la violencia sufrida, no suelen identificar la violencia psicológica como violencia. Existe mucha violencia sexual, generalmente en forma de imposición enmascarada, que hace que las víctimas no la reconozcan como violencia, y hay una gran vulnerabilidad a las recaídas. Es decir, cuando una adolescente ha estado en una relación en la que ha sufrido maltrato, es muy probable que o bien en la reconciliación, después de la reconciliación, se vuelva a instaurar el patrón de maltrato, o bien si inicia la relación con otra pareja, hay una gran vulnerabilidad a que vuelva a sufrir este maltrato. Otra característica detectada en este programa es lo que se llama el espejismo de igualdad, es decir, las chicas justifican y normalizan el aislamiento, el control e incluso las agresiones leves, porque dicen que ellas también prohíben, que ellas también son celosas, que ellas también condicionan y que ellas también, si su pareja le da una torta, él se la devuelve. Lo que ocurre es que esto es en las etapas tempranas de la relación. Posteriormente, el aislamiento, el control y las agresiones solo las va a sufrir ella. Y las conductas de violencia física leves, mutuas, es decir, la violencia cruzada de uno hacia otro, al inicio de la relación, van a dificultar el reconocimiento de la violencia física más grave, que se produce posteriormente ya con un componente unidireccional de género, solamente de él hacia ella. También se ha detectado en este programa que existe un crecimiento mayor del 30% de los casos de violaciones por sumisión química. Las víctimas suelen tener una edad comprendida entre los 15 y los 19 años y no solamente por la famosa burundanga, sino también el alcohol está haciendo muchos estragos.
Bien, ya hemos visto el proceso de la violencia y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene este maltrato crónico. Pues en primer lugar van disminuyendo y también poco a poco los recursos internos de la mujer. Baja su autoestima, se va sintiendo insegura, tiene sentimientos de culpa, tiene expectativas mágicas de que eso en algún momento tiene que cambiar. Hay fluctuación en los cambios de ánimo, en los cambios de humor. Hay una sensación de indefensión, de impotencia. Hay evitación de determinadas situaciones, un estado de alarma, de alerta constante, miedo. Y todo esto va a dar lugar a alteraciones clínicas, como son la ansiedad patológica, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, las adicciones con y o sin sustancia y la dependencia emocional por el establecimiento de ese vínculo traumático. Las víctimas de violencia de género presentan un perfil psicopatológico caracterizado por el trastorno de estrés postraumático. Y el resultado, según Enrique Echeburúa, el resultado en último término es una dificultad para la adaptación a la vida diaria y una interferencia grave en el funcionamiento cotidiano. ¿Qué pueden hacer padres y madres? ¿Cómo pueden abordar esto los progenitores de los y las adolescentes? Pues, en primer lugar, saber, como dice Sonia Bácaro, que cuando los progenitores intuyen que su hija puede estar siendo maltratada, es muy probable que lo esté siendo, incluso desde hace más tiempo del que ellos puedan creer. Es importante que madres y padres sepan que la violencia más usada es la violencia psicológica, que aunque no deja huellas evidentes, no deja un moratón, pero puede ser tanto o más dañina que la violencia física. Es necesario conocer estos mecanismos del dominio, del control y del abuso que se emplean y las señales que puede presentar la adolescente. También es importante no dejarse convencer por la imagen que él transmite o por cómo ven que la trata a ella cuando están presentes. Acordaos que hemos dicho antes que una característica es que socialmente se le suele considerar a él un buen ciudadano, una buena persona. Es decir, tienen una actitud, una conducta de puertas para adentro y otra de puertas para afuera. Y muy importante, para educar en igualdad tenemos que ser igualitarios. Cuando en una casa hay violencia de género, estamos sembrando el germen para que nuestros hijos varones reproduzcan esa violencia en las parejas que establezca y que nuestras hijas reproduzcan el modelo de sumisión cuando tengan una pareja. En concreto, ¿qué podéis hacer, madres y padres, si ella, la adolescente, vuestra hija, es víctima de violencia, lo detecta y os lo cuenta? Pues estar unidos y actuar con rapidez, buscar ayuda profesional especializada, no juzgarla, no presionarla para que os lo cuente todo con todo detalle y valorar, priorizar el que ella ha confiado en vosotros. Es un buen paso. Si ella reconoce que tiene un problema pero no pide ayuda, ¿qué podéis hacer? Pues en primer lugar, no le digáis lo que tiene que hacer hasta que ella os lo pregunte. No vayáis por delante de ella. Cuando os cuente algo, priorizad la pregunta de cómo está ella, cómo te sientes. Escuchadla y dejadla hablar, nada de sermones. No la culpabilicéis. Decidle que la comprendéis sin establecer juicios de valor. No la habléis mal de él, que todavía está enganchada psicológicamente, y sugerirle ayuda especializada
sin decirle que rompa la relación. Eso ya llegará después desde el convencimiento. Si vuestra hija ni lo reconoce ni os pide ayuda y vosotros lo estáis viendo, ¿qué podéis hacer? Pues generar un buen clima familiar, recobrar la confianza perdida, dar tranquilidad y establecer seguridad en el hogar, de tal forma que cuando ella llegue a casa se encuentre en un espacio cómodo, en un espacio confortable, donde se la tenga en cuenta y donde favorezca el que pueda volcar todas esas dificultades internas por las que está pasando. El Instituto de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer, en 2016 ha publicado una guía para madres y padres de hijas, adolescentes, víctimas de violencia de género, cuyo título es El novio de mi hija la maltrata. ¿Qué podemos hacer? Bien, esto está a vuestra disposición en el Instituto de la Mujer, en los centros de la mujer, y lo podéis conseguir tanto en soporte físico como en soporte digital. Si estáis interesados e interesadas, pedidlo porque se os puede facilitar. Para adolescentes, tenéis que saber que si aún no tenéis novio, no tenéis novia, si no mantenéis ninguna relación, que os toméis vuestro tiempo, que no tengáis prisa, que tratéis de conocer a mucha gente, que no penséis que porque no tengáis una relación vais a ser diferentes, os vais a quedar para vestir santos o vais a ser menos. Nadie necesita de otra persona a su lado para ser una persona completa. Si comenzáis una relación y no os acaba de convencer, debéis sentiros libres para terminarla. No tiene sentido que tengas a tu lado a una persona que te haga daño o con quien no te sientas bien, con quien no te sientas feliz. Mantener una relación solo tiene sentido cuando nos aporta cosas positivas la mayor parte del tiempo. Y vamos a finalizar con unos cuantos epígrafes sobre las características de una relación sana. Sabemos que es una relación tóxica, una relación de violencia de género, una relación de control y sumisión, y ahora vamos a ver las características de una relación sana. En primer lugar, nos sentimos a gusto haciendo cosas juntos, acordamos las cosas que queremos hacer, las negociamos y no hacemos siempre lo que la otra persona quiera. También realizamos actividades por separado, mantenemos nuestro espacio, nuestras aficiones, nuestras amistades, nuestra familia, nuestros gustos. Por el hecho de tener pareja no significa que tengamos que dejar de ser nosotros o nosotras mismas. No necesitamos comportarnos de manera diferente a cómo somos para agradar a la otra persona. En una relación sana nos gusta a la otra persona tal y como es y no tratamos de cambiarla, apreciamos sus cualidades y aceptamos sus defectos, porque en la balanza pesan más la parte positiva, los aspectos, las cualidades, que los defectos o la parte que no nos gusta tanto. Las opiniones de los dos son igual de importantes, aunque sean diferentes. Cuando discutimos o tenemos problemas, intentamos buscar soluciones satisfactorias para ambos a través del diálogo y de la negociación, sin usar la imposición, la amenaza o el chantaje afectivo. Si me quisieras de verdad, harías lo que yo quiero. La confianza mutua y la honestidad tienen que ser ingredientes básicos de la relación. Podemos hablar de cualquier tema y expresar nuestros sentimientos con confianza y sin miedo a la reacción de la otra persona. Usamos la comunicación expresándonos con respeto y controlamos y evitamos expresiones violentas, de agresividad o de coraje. Podemos tener enfados, podemos tener ira, pero hay que canalizarla de forma adecuada. Respetamos los límites de la otra persona, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Tenemos relaciones sexuales por deseo y mutuo acuerdo de ambas partes.
Es decir, aceptamos un no sin problema. Si uno de los dos decide terminar la relación, puede plantearlo sin miedo, sabiendo que la otra persona va a respetar esa decisión, aunque no le guste o le duela, porque las relaciones son voluntarias. No esperamos que la otra persona nos haga siempre feliz o nos resuelva todos nuestros problemas. Cada persona tiene que asumir la responsabilidad de su vida, de su propia felicidad o infelicidad. Respetamos que somos personas diferentes y tenemos en cuenta las ideas y las opiniones de la otra persona y apoyamos sus proyectos y decisiones aunque no participemos de ellos. Reconocemos el derecho de cada persona a la libertad y a cuidarse por ella misma. Y reconocemos la igualdad de género, con un ejercicio democrático del poder sin que puedan existir personas dominantes ni dominadas. 4 pilares para una relación básica: la confianza, el respeto, la igualdad y la libertad. Muchas gracias.